Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Si no me llego a escuchar algo, por favor, avísenme. Estamos esperando un poquito porque sí siguen entrando varios asistentes, entonces gracias por su paciencia. Antes de iniciar, voy a dar algunas indicaciones. Por favor, revisen que su cámara, bueno, si quieren tener la cámara prendida está bien. Su micrófono, por favor, hay que mantenerlo apagado por respeto a la ponente para ninguna interrupción, por favor. De igual forma, vamos a revisar nuestra conexión a Internet, ya que a veces llegan a presentar algunas fallas y piensan que somos nosotros. De igual forma, si llegan a ver que su Internet está fallando, no se preocupen. Vamos a compartir con ustedes el enlace con la grabación durante 15 días. Así que si por algo se les traba algo, no se preocupen. Van a poder ver de nuevo la ponencia en el horario que ustedes quieran. También, ¿qué otra indicación? Alrededor de las 7 de la noche les vamos a compartir el enlace para que entren y llenen su registro de asistencia, por favor. Esto es bien importante para que puedan recibir su constancia. Otra cosa, preguntas y comentarios pueden escribirlos en el chat y al final de la plática vamos a dar lectura para que la doctora nos pueda responder. Entonces, ahora sí, vemos que siguen entrando, pero bueno, les voy a presentar a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Alicia Pamela Pérez Sánchez. Es médico veterinario zootecnista, egresada de la FES Cuautitlán. Tiene una especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos. Cuenta con una maestría en ciencias agropecuarias con profundización en presión arterial en perros. Y también es doctorante con el tema de enfermedad renal crónica. Actualmente es coordinadora de la especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y también ha realizado ponencias y publicaciones científicas y de divulgación de temas de nefrourología en perros y gatos. Entonces, como ven, pues la doctora tiene muchísima preparación. Disfruten la ponencia, aprovechenla y dudas y comentarios, estamos al pendiente. Adelante, doctora, por favor. Listo, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho? Sí se escucha bien, doctora. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Vamos a comenzar primero con una pequeña encuesta. Me gustaría que a medida de lo posible en el chat escriban sus respuestas. ¿Ok? Entonces, si pueden ir escribiendo, se los vamos a agradecer. Para ustedes, ¿qué es enfermedad renal? Tenemos aquí varias opciones. Es una alteración de la función. ¿Sale? Perdón, acá se movió un poco. Es una alteración de la función por más de 3 meses. ¿Ok? Es una alteración de la función renal por más de 3 meses. Ese es lo primero que debemos recordar. ¿Sale? Vamos a ver otra pregunta que puse por acá. ¿Para qué me sirve el SDMA en los pacientes enfermos renales? ¿Sale? A lo mejor ahorita no lo sabemos, pero de eso vamos a hablar bastante. Acá dice, dentro de las opciones, nos puede evaluar la función renal en pacientes preazotémicos o en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Ok? Estos van a ser algunos pilares de nuestra charla. Dice acá, ¿la enfermedad renal es frecuente en los perros y en los gatos? Si quieren ir escribiendo en el chat sus opiniones, verdadero, ¿no? Es una enfermedad bastante frecuente que desgraciadamente se diagnostica muy tardíamente en estas especies. Uso frecuentemente la cuantificación de proteínas en orina en mi clínica diaria. Lo ideal es que todos contestáramos que es verdadero, ¿no? Que lo uso frecuentemente, que mido proteínas en orina con frecuencia en los pacientes renales, ¿no? Y vamos a ver también cuándo sí, cuándo no medirlas, eso es algo importante. Y la última pregunta es, ¿yo puedo en mi clínica diaria diagnosticar pacientes enfermos renales en forma temprana? Verdadero, ¿no? Esa es la idea de esta charla. ¿Sí? Vamos a ver algunos, voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?
de algunos casos clínicos, que eso es bien importante, porque pues la idea de esta charla es esa, ¿no? Que ustedes puedan diagnosticar de forma temprana, ¿no? Que tengan idea de cómo es este protocolo de diagnóstico temprano y puedan usarlo en su clínica, ¿no? No vamos a utilizar nada del otro mundo que no puedan tener alcance todos los médicos veterinarios. ¿Me pueden confirmar si ahí se ve mi presentación? Sí, sí se ve, doctora. Perfecto, ¿se ve de buen tamaño? Sí, sí se ve, doctora. Ok, entonces el nombre de la charla de hoy dice ¿cómo diagnosticar la enfermedad renal crónica antes de la azotemia en perros y gatos? ¿No? Y bueno, como bien les mencionaron, soy la coordinadora de la especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos en la UPAEP. La UPAEP es una universidad privada, es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde tenemos este hospital veterinario casi en el centro de la ciudad. Les invito a cualquiera que pues, esté interesado en estudiar un posgrado o que quiera conocer nuestras instalaciones, pues será un gusto recibirlos. Este hospital prácticamente ya es mi casa y invitamos también a algunos de los chicos del posgrado y al doctor también Jorge Escobedo que nos acompaña en esta charla. Entonces, los objetivos de esta charla van a ser comprender el concepto de enfermedad renal crónica, comprender la diferencia entre el diagnóstico temprano y el diagnóstico convencional de la enfermedad, ¿sí? Y aplicar correctamente el uso de los marcadores de la enfermedad renal, que son la creatinina, que creo que todos conocemos, el SDMA y el índice proteinuria creatininuria, ¿ok? Sabemos perfectamente que el riñón o los riñones tienen diferentes funciones, ¿no? En tiempos antaños se decía que la función principal era la producción de orina, ¿sí? La excreción y la regulación del equilibrio ácido base, más bien, es lo más importante. Además, sabemos que también regula la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y además, sabemos que también se encarga de producción de eritropoyetina, prostaglandinas, vitamina D. Entonces, es un órgano que cumple muchísimas funciones, ¿sí? En la actualidad, la forma de diagnosticar estas alteraciones de la función han cambiado, ¿no? Anteriormente, nosotros diagnosticábamos pacientes como este perrito que está aquí, sí, que todavía nos llegan, pero ya son menores los casos. Un animal deshidratado con historia de poliuria, polidipsia, vómitos, úlceras orales, diarreas, ¿sí? Cuando ya pues la enfermedad estaba bastante avanzada. Si se dan cuenta en la diapositiva está marcado con un 25%, se refiere a que sabemos que ya se perdió el 75% de las nefronas funcionales o solo nos queda 25% funcionando, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues ya no se puede hacer mucho por los pacientes, ¿no? Lo podrás estabilizar, manejar algunos meses, pero más allá no tiene gran expectativa de vida, ¿sí? La tasa de filtración glomerular es conforme lo que se sabe, ¿no? Es la forma en que medimos la función renal y generalmente se mide de forma indirecta por medio de la creatinina, ¿sí? Cuando estos riñones funcionan normalmente, pues se dice que se tiene una tasa normal, ¿no? Y podemos tener diagnósticos, ven aquí que dice 50% y 33%. Podemos tener diagnósticos tempranos, antes de la azotemia, antes de perder 75% de nefronas funcionales, ¿sí? Cuando ya nosotros vemos este tipo de pacientes, como este chaparrito, generalmente pues ya están en una uremia, ¿no? O una enfermedad renal crónica agudizada y pues la expectativa de vida de este paciente será poca. Generalmente nosotros, bueno, cuando yo iba en licenciatura, esto es lo que veíamos como enfermedad renal crónica, ¿no? Sabíamos que había alteraciones del equilibrio electrolítico, cuestiones gastrointestinales, ¿no? Hiperparatiroidismo renal secundario y pues obviamente casos de
de anemia, ¿no? En la actualidad se sabe que existen muchos biomarcadores para evaluar la tasa de filtración glomerular. Los que se usan de forma clínica, ¿sí? Es importante mencionar, médica, que ya la mayoría tenemos acceso, son creatinina y S-DMA. Y urinarios que podemos aplicar en nuestra clínica diaria son el índice de proteinuria, creatininuria, o en inglés, en mucha literatura lo van a encontrar como UPC, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos al alcance y con esto podemos evaluar de forma adecuada a nuestros pacientes. De acuerdo al protocolo que vamos a ver más adelante, nosotros podemos estadificar entonces a nuestros pacientes con la determinación de creatinina y también del uso del S-DMA. Pero fíjense que aquí dice una cuestión en negritas. El paciente, se tienen que hacer al menos 2 evaluaciones y el paciente tiene que estar estable, ¿no? Habrá sus excepciones cuando los casos ya están muy avanzados, que a lo mejor pues no te da para hacer 2 evaluaciones. Pero si es un diagnóstico temprano, pues debemos cumplir estas características, que son, nuestro paciente debe estar normohidratado. ¿Esto qué quiere decir? Que solo le voy a hacer ayuno de comida, no voy a retirar el agua, ¿sale? Ese es un tip bastante importante que deben apuntar. Nuestro paciente debe estar normohidratado, no le vamos a retirar el agua para los estudios de laboratorio. Solamente le vamos a hacer ayuno de 8 horas de alimentos, ¿ok? Y posteriormente este protocolo habla de poder subestadificar con la ayuda de la proteinuria y la presión arterial. El día de hoy, pues, no nos va a dar oportunidad de hablar de presión arterial, con gusto lo podemos platicar después porque es un tema bastante extenso. El poder estadificar a nuestros pacientes y subestadificarlos, pues nos va a dar oportunidad de dar un tratamiento y un pronóstico de la sobrevida de los mismos, ¿no? Entonces, esto es algo que también discuto bastante con mis residentes, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es insuficiencia renal? ¿Es una falla renal? ¿O es una enfermedad renal? ¿Cuál es el término que utilizan? Pueden escribirlo acá en el chat, ¿eh? Yo tengo el chat abierto y lo estoy checando al momento. ¿Ok? O si alguien quiere abrir su micrófono, también se puede hacer. ¿Vale? Entonces, insuficiencia, enfermedad renal. En años pasados, el término que utilizábamos, ¿no? Y que nos enseñan todavía en la licenciatura es insuficiencia, ¿sale? En la actualidad se habla de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque se dice que el término enfermedad atañe que el órgano va a ser suficiente para cumplir algunas funciones, pero otras no. Por ejemplo, es capaz de controlar la presión arterial, pero pues es insuficiente para hacer el filtrado, ¿no? Y eliminar toxinas urémicas. O, por ejemplo, es insuficiente para producir eritropoyetina, pero regula alguna otra función, ¿sale? Entonces, en la actualidad es importante que pues sepan que el término correcto es enfermedad renal. El término de falla generalmente lo utilizamos ya en pacientes que están en etapas terminales, ¿ok? Como la foto que les puse del coquercito. Entonces, denme un segundo porque no quiere avanzar. Ahí está, no, porque se va a abrir algo. Entonces, de acuerdo a esto, por definición, ¿sí? La enfermedad renal crónica son todas aquellas anomalías estructurales o funcionales, puede ser de uno o de ambos riñones, ¿no? Es progresiva e irreversible, eso tiene que quedar claro, es progresiva e irreversible, y es una enfermedad cuando se evalúa en el tiempo o se ve en el tiempo por más de 3 meses, ¿ok? Podemos tener, como les comenté, enfermedad renal crónica o crónica agudizada y generalmente todos estos signos que mencioné previamente pues se dan ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, ¿no? Sabemos que el riñón tiene la capacidad de compensar y aguantar,
hasta que ya no puede más y empieza a mostrar signos el paciente, pero para eso generalmente pues ya es demasiado tarde, ¿vale? Aquí tenemos esta imagen que es de los laboratorio de IDEXX, ¿no? Que dice 1 de cada 3 gatos y 1 de cada 10 perros va a desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, a la pregunta, ¿es común la enfermedad renal crónica? Sí es común en mi práctica clínica, ¿ok? Bueno, son más fotos de ese chaparrito. Estos son los signos que generalmente todos ubicamos, ¿no? Náusea, vómito, aliento urémico, ¿sí? Generalmente ustedes se acercan y tienen un olor muy característico como a pipí, a orina, ¿sale? Pueden presentar úlceras orales. En el caso específico de los perros, se dice que en los gatos las úlceras orales no son asociadas a enfermedad renal, pueden ser asociadas a otra patología, ¿sí? Generalmente presentan poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ese es algo muy característico, letargia, ajá, y tienen un patrón de alimentación alterado, ¿no? Pueden desayunar, pero ya no comen, no cenan, y al otro día ya no quieren desayunar, hasta la cena, entonces tienen una alteración en el patrón de alimentación, ¿ok? Generalmente esos son los signos que nosotros estamos acostumbrados. En estas diapositivas ustedes van a ver algunos códigos QR, ¿sale? Que pueden checar con su celular y son algunos artículos tanto de divulgación que hemos tenido oportunidad de publicar en algunas revistas y otros artículos que también son importantes que tengamos con nuestra práctica, ¿no? Entonces, de acuerdo a este autor, Fernández y Roura, en la actualidad, el abordaje que se debe hacer en los enfermos renales, ojo, es a base de factores de riesgo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a diagnosticar antes de que mi paciente tenga esta signología. Se habla de factores de diferentes tipos. Tenemos aquí esta clasificación de 4 tipos de factores de riesgo que son de susceptibilidad, como pueden ser pacientes gerontes, ¿sale? Predisposición racial, que tenemos, por ejemplo, a los Sharpei, que están predispuestos a amiloidosis. Los gatos de pelo largo, que están predispuestos a quistes renales, o a lo que se le llamamos endemia, que es que viven en una zona donde hay patologías características, como por ejemplo viven en una zona donde hay enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿no? Ehrlichia, anaplasma o gusano de corazón, ¿no? Entonces eso es una endemia. Si yo vivo en esas zonas, pues es probable que esas patologías a la larga puedan causar enfermedad renal. Leptospira. Sabemos que zonas húmedas, ¿no? Zonas del centro del país, podemos hablar de Toluca, DF. No he visto tantos casos acá en Puebla, pero también hemos visto unos cuantos. Podrían ser zonas endémicas de algunas patologías que yo debo considerar que si mi mascota o si mi paciente sufrió esa enfermedad pudiera predisponer. Entonces yo tengo que estar haciendo monitoreo, ¿ok? Factores que les llamamos iniciadores, ¿sí? Medicamentos, todos esos paracetamoles que nos hacen los propietarios favor de administrar o algún otro tipo de AINES, ¿sale? También se han hecho estudios donde se ha asociado la enfermedad renal a enfermedad periodontal. Sí se ha visto que hay una fuerte relación, que los cardiópatas también pueden padecer enfermedad renal por aquello del eje cardiorrenal, ¿sí? Y también se asocia a patologías endocrinas, sobre todo a la diabetes y al Cushing, ¿ok? Tenemos también acá lo que se llaman factores de progresión, que eso es ya cuando está instaurada la enfermedad. Podemos tener proteinuria, hipertensión, la hiperfosfatemia, ¿sale? Y factores que pueden ser complicantes o de etapa final, que ya son en pacientes que están en una etapa muy avanzada y que pues disminuyen la probabilidad de sobrevida de este paciente, ¿sí? Acá hablamos de anemia y deshidratación.
Entonces, de acuerdo a esto, pues, ¿en qué pacientes voy a realizar este diagnóstico temprano? Bueno, pues yo lo puedo realizar en los perros a partir de los 6 años, en los gatos a partir de los 10 años, ¿sale? Aquellos que el propietario mencione es que perdió peso. Ayer justo nos llegó una perra mestiza que comentaron, es que perdió 4 kilos en un mes. Entonces, ojo, ¿no? Si el paciente no se ha sometido a una dieta y demás, pues 4 kilos en un perro es demasiado, ¿no? En un mes. Que se sospeche de enfermedad renal crónica en un paciente, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene poliuria polidipsia o ya tenga un diagnóstico previo de otro médico, ¿sí? O lo que ya mencionamos, ¿no? Que tenga predisposición genética, que esté enfermo de su corazón o que tenga alguna endocrinopatía, ¿ok? ¿Y esto para qué me va a servir? Pues a mí qué me sirve que diagnostiquemos de forma temprana la enfermedad renal, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿O por qué? Bueno, porque eso nos va a mejorar siempre la calidad de vida del paciente. Créanme que los propietarios les van a agradecer que ustedes diagnostiquen de forma temprana a que diagnostiquen ya cuando el paciente está como la foto del póker, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones porque generalmente nuestra meta, ¿sí? Es enlentecer la progresión de la enfermedad, ¿ok? Y nos va a servir para poder identificar factores también complicantes previos, como hiperparatiroidismo renal secundario, poder diagnosticar la hipertensión, y este diagnóstico temprano nos va a disminuir la posibilidad de que lo tengamos hospitalizado, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, consideren este protocolo. Aquí tenemos otro código QR que los va a dirigir a la página de la IRIS. La IRIS, yo supongo que la mayoría la conoce, para quien no, pues puede acceder desde este código. Es la International Renal Interest Society, ¿sale? Aquí tenemos muchísima información, todo lo que ustedes quieran saber, qué se está haciendo, cuál es la forma en que se clasifican los enfermos renales crónicos, los agudos, tratamiento, cuestiones de educación, ¿sí? Las guías de manejo, todo viene en esta página. Esta asociación fue formada por médicos que se dedican al área de nefrología en otros países, ¿sale? En Estados Unidos, en Europa, y ellos hicieron estos consensos, estas guías para que nosotros, los médicos, podamos tener a la mano toda esta información. Los invito a que se tomen un tiempo y lo revisen. Entonces, de acuerdo a la IRIS, este es el protocolo diagnóstico que debemos usar, ¿sí? Generalmente cuando nos llega un paciente que sugerimos nosotros hacer un diagnóstico de patologías renales o resulta que, pues, no sé, ya le decimos, pues ya es un adulto geronte, tiene 12 años, nunca le han hecho estudios de laboratorio, bueno, vamos a empezar con un hemograma, una química y un ureanálisis, ¿no? Siempre se recomienda hacer lo que le llamamos un panel completo, un perfil completo, como ustedes les llamen. Es importante, ojo, es importante no solo tomar hemograma y química, porque yo puedo tener, sabemos, azotemias de otras causas, ¿no? Entonces, siempre debe de ir unido a un ureanálisis, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tomar algunos detalles importantes de esos estudios. Vamos a tomar en consideración la densidad urinaria, el valor de la creatinina, el SDMA, que ese no es un analito normal de la química sanguínea, se solicita aparte, pero ahorita lo mencionamos. La determinación de proteínas en orina y la medición de presión arterial. Y esto ya lo mencioné antes, ¿no? Que el ayuno se tiene que hacer solo de sólidos. Ojo, ninguna prueba va a sustituir a la otra. Estas pruebas, las que están marcadas en gris y la que está marcada en rojo, ninguna sustituye a la otra. El SDMA no va a sustituir jamás a la creatinina, ¿sí? Lo primero, bueno, es que se tiene que determinar cuál es el valor de densidad urinaria que tenemos en nuestros pacientes. Entonces, ¿saben lo que es o cuál es el valor del punto crítico en los perros y en los gatos? Si lo pueden escribir en el chat.
Ajá, sí, doctor Iván Valdés, 1.030 para perros, correcto, y para gatos 1.035. Excelente. ¿Saben lo que es isostenuria? ¿Saben cuál es el valor de isostenuria? Igual si gustan ir escribiendo hipostenuria. Exacto, 1.008 a 1.012. Hipostenuria, pues lo que esté por debajo de 1.08, ¿no? Hiperstenuria, lo que esté por arriba de 1.012. Muy bien, doctor Iván. Excelente. Entonces, este es un ejemplo de una orina, de una cistocentesis que se realizó, ¿sí? Y vean, esto parece, pues agua, ¿no? Entonces, generalmente, ojo, no es una regla, pero es generalmente, la isostenuria se presenta en los enfermos renales crónicos. Entonces, lo primero hagamos check-in. Densidad urinaria está isostenúrico, ¿no? O está por debajo del punto crítico. Entonces, yo tengo alguna duda si este paciente puede ser o no enfermo renal. ¿Ok? Pero eso sería lo primero. Primero necesitamos que evaluar la densidad urinaria. ¿Ok? Si nosotros tenemos la densidad urinaria por debajo del punto crítico, vamos a continuar con este proceso diagnóstico. Denme un segundo porque no quiero avanzar. Ahí está. El punto número 2 va a ser determinar la creatinina, ¿no? Le hacemos nuestra química completa y sabemos, ¿no? Que la creatinina pues puede modificarse por diferentes factores. ¿Cómo creen que va a tener la creatinina este chaparro? Este pacientito, ¿no? El de la foto de arriba. A ver, acá tengo el chat. ¿Cómo creen que lo pueda tener? ¿Sale? Elevada, exacto. Muy bien, doctor Iván. Entonces, es probable que la creatinina de este paciente esté por arriba del rango de referencia, ¿sí? Ahorita vamos a platicar también un poco de ese rango de referencia de acuerdo a la iris. Entonces, depende mucho de la raza, no es lo mismo el valor de creatinina que vamos a tener en este perro que a lo mejor en un chihuahua, ¿ok? Se dice también que la creatinina se ve más elevada en los machos que en las hembras. Más elevada en jóvenes y pues obviamente depende mucho de la masa muscular y del estado de hidratación. Vean este chaparrito de abajo. ¿Ustedes pensarían que es enfermo renal, así de verlo? Sí, no, porque pueden escribir, ¿eh? Porque a lo mejor resulta que pues vean su condición, ¿no? No está musculoso, está súper delgado, presenta caquexia, ha perdido mucha masa muscular. Entonces probablemente a lo mejor su creatinina está normal o por debajo del rango de referencia, ¿no? Pero resulta que con ayuda de estos marcadores yo podría decir, mire, al propietario, si es enfermo renal, ¿no? Entonces, muy probablemente no estén azotémicos, ojo, y yo pudiera decir es enfermo renal por otros biomarcadores. Sí, no dependiendo de los resultados, exacto. Entonces, de acuerdo a lo que nos enseñaron pues en licenciatura, nosotros sabíamos que esto, ¿no? Hacíamos algo que le llamamos diagnóstico convencional, que es por signos clínicos, ¿sí? Todos los que ya mencioné. Hallazgos en imagenología, alteración en el tamaño de los riñones, alteraciones ecográficas en la corteza o en la médula, ¿ok? Y hallazgos importantes en cuanto a creatinina y urea, ¿sale? En la actualidad, bueno, a partir del año 2019, la IRIS modificó un poco los rangos que tenía establecidos para los diferentes estadios y estos son los actuales. Entonces, solo quiero que consideren estos valores de acá, ¿sí? Estos son los valores de referencia. Entonces, si yo tengo una creatinina de 125 en perros o de 140 en gatos y tengo isostenuria, ojo, ¿sale? Porque ya está azotémico. Pero resulta, ¿sí? Resulta que está isostenúrico y pues está debajo de 125, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos en un estadio
temprano o un estadio avanzado. Va a depender del valor de SDMA, pero lo veremos más adelante. En cuanto a la densidad urinaria en los gatitos, pues se dice que esas densidades pueden todavía verse, digamos, por arriba del punto crítico, ¿no? Que a veces los gatos pueden llegar todavía a concentrar, ¿sí? Estar cerca por del 1.035 y ya empezar con algunos cuadros de azotemia, ¿ok? Ahí está. Entonces, de acuerdo al protocolo del IRIS, pues es este. Tenemos que evaluamos, ya hablamos, creatinina, SDMA, proteinuria, presión arterial, ¿sale? Esto ya lo mencionamos. Y vamos a hablar de la dimetilarginina simétrica. La dimetilarginina simétrica es un biomarcador que fue desarrollado primero en algunas áreas de medicina humana, ¿sí? Y se ha ido tomando a lo mejor un gran auge en lo que es medicina veterinaria. Es considerado un biomarcador de la función renal. ¿Por qué? Endógeno, ¿por qué? Porque se elimina por vía renal. El 90% del SDMA se elimina por el riñón y eso permite que nos sirva como un biomarcador, ¿sí? Si está alterada la tasa de filtración glomerular, entonces es probable que yo tenga un SDMA elevado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque el rango de valor en SDMA en perros jóvenes puede ser un poquito más alto que el de perros adultos. Y aquí tenemos un dato importante. El SDMA no se va a afectar por la masa muscular, ¿ok? Entonces, eso es un punto a su favor, a excepción, a comparación de la creatinina. Pero sí se altera con la deshidratación. Entonces, primer o segundo tip, después de comentar lo de que debemos de tomar urianálisis y checar la densidad. No tiene caso hacer SDMA en pacientes que concentren por arriba del punto crítico, ¿ok? En perros, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si tengo una densidad urinaria de 1.040, ¿le hago o no le hago SDMA? ¿Quieren escribir? A ver, pone aquí Saraí. No entiendo bien la explicación que si está por debajo del rango. Ok, a ver, si quieres ahorita lo platicamos, Saraí. No. Ajá, entonces, lo primero es que ustedes determinen, entonces, si citan un paciente para muestras, ¿no? Un viejito de 12 años, que es la primera vez que el propietario le va a hacer estudios. Ojo, es importante que no tomemos SDMA si estoy viendo que tiene densidad por arriba del punto crítico, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre va a ser complementario a la creatinina, ¿sí? ¿Por qué? Por esta cuestión de que para poder, como tal, estadificarlos, tenemos que tomar en consideración los dos, ¿sale? Entonces, es importante que consideremos eso. No es el único biomarcador que vamos a utilizar. Le hago un SDMA, ya digo, sí, es enfermo renal. No, 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 no. Tengo que tomar densidad urinaria, creatinina, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Se ha visto el SDMA, pues es un marcador de la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces se han hecho muchos estudios en humanos desde tiempos atrás y actualmente con la cuestión del COVID, y se ha visto que si los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Que desgraciadamente pues están pues en condiciones críticas, se ha medido SDMA, y los pacientes que tienen un valor elevado de SDMA no tienen o tienen muy poca probabilidad de sobrevida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es una toxina urémica y probablemente haya algún tipo de lesión renal aguda o daño renal, ¿no? Entonces, consideremos este tip que les comento. No vamos a medir SDMA si mi paciente está deshidratado o si mi paciente tiene densidad urinaria por arriba del punto crítico, ¿ok? Aquí también les dejé un artículo. Aquí tenemos esta gráfica, ¿sale? Esto es bien importante.
Ya les comenté 2 veces que la creatinina se va a elevar o se va a mostrar azotemia cuando ya perdimos 75% de las nefronas funcionales, ¿va? Lo que ha hecho IDEXX con todos estos estudios con el doctor Hall es que evaluaron la función renal en poblaciones que tienen ellos de gatos y de perros, ¿sí? Tienen colonias de perros y de gatos y observaron que el SDMA se eleva por arriba del punto de referencia en perros cuando tenemos pérdidas muy pequeñas de nefronas funcionales, ¿sale? Cuando solo perdimos un 40%, ¿ok? Entonces es un dato bien importante porque yo tengo todo ese rango entre 40 hasta que lleguemos al 75 para poder diagnosticarlo. Y también realizaron estudios en gatos, en felinos, y determinaron que a partir de una pérdida desde un 25% pueden diagnosticar la enfermedad renal en gatos, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque pues, nos podría establecer un diagnóstico mucho antes de llegar hasta acá, ¿no? De llegar hasta acá y ya ver signos y ya ver alteraciones comunes en nuestros pacientes. Bueno, este es un dato importante para quien les guste los gatos, ¿sí? O la medicina felina. Este artículo habla del uso o la evaluación del SDMA o dimetilalaginina simétrica en gatos con enfermedad renal crónica y con hipertiroidismo, ¿sí? Generalmente cuando tienen hipertiroidismo, los pacientes tienen pérdida de masa muscular y por lo tanto podríamos subdiagnosticar la enfermedad renal si solo evaluamos creatinina, ¿sale? Entonces es muy útil también para este caso de gatos que pudieran tener hipertiroidismo. Ok, entonces dice acá, ¿el SDMA se puede alterar por causas no renales? Sí, ya lo hablamos, ¿no? Se puede alterar por algún tipo de deshidratación. En el hospital de la UAM, durante mi trabajo de doctorado, empezamos a capturar pacientes y empezamos a ver que aquellos perros que tenían linfoma, linfosarcoma, tenían SDMAs elevadísimos, ¿sale? Entonces, si ustedes ven que tienen un paciente que tiene linfoma, linfosarcoma, no confíen mucho en ese valor de SDMA, ¿ok? Porque podría estar alterado y tener alguna relación con la neoplasia, ¿ok? Estuvimos nosotros investigando el proceso fisiopatológico, todavía no está bien establecido, pero sí lo vimos repetidamente en estos pacientes. Entonces, otro tip ahí. Si tengo un paciente con linfoma y quiero hacer evaluación renal, tengo que estar con mucho cuidado con el valor que tenga yo de este biomarcador. También se altera cuando tenemos lipemia, puede dar valores falsos o cuando tenemos ictericia, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces con estas situaciones, pues el equipo puede dar valores falsos y ser un error a la mejor analítico, ¿no? ¿Y cómo lo mido? Bueno, pues lo tengo que medir. El equipo que ya la mayoría de hospitales tiene, que es el Catalyze, se puede medir tanto en suero como en plasma, ¿vale? Y hay en la actualidad 3, digamos, formas de medirlo o determinarlo en México. Una es que por medio de un laboratorio de referencia lo puedan mandar a Estados Unidos a lo que es el laboratorio IDEXX y ellos hacen esta técnica que es cromatografía espectroscópica de masas, pero puede tardar un poco más el resultado, ¿no? Tenemos muchos equipos Catalyze ya distribuidos en el país por este laboratorio que pues sabemos que es el estándar, ¿no? Y también ViCheck ha sacado la opción de poder realizar esta determinación de SDMA, ¿sí? De acuerdo a estudios que ha realizado el doctor Javier del Ángel últimamente, menciona que este aparato de ViCheck tiene bastante relación con el
con el estándar que sería la cromatografía, ¿sí? Cuando los valores de SDMA se encuentran por arriba de 20, ¿sale? Dice que sí tiene bastante correlación con lo que tienen ellos, con la técnica que ellos tienen en el laboratorio de referencia. Comentar también que solamente IDEX ha hecho investigación con sus equipos, ¿no? O sea, investigación de parte de Bichek no la hay, se está desarrollando, pero bueno, como una anécdota del doctor Javier del Ángel, pues esto él nos comenta, ¿sí? Que ha visto que sí se relaciona con el estándar de oro, pero cuando los valores son iguales o mayores a 20, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, el SDMA se puede ver en la tabla, ¿no? Que los valores de referencia actuales, porque antes eran otros valores, son estos. Se dice que en los pacientes en estadio 1 lo encontraremos entre 15 y 17, ¿sí? Entre 15 y 17. Pero lo que dice Iris, ojo, dice que si yo tengo valores, ¿sale? De 18 o más, ¿sí? Sin azotemia, o sea, suponiendo que este valor fuera normal, que yo no tengo creatinina elevada, nada más tengo estos valores alterados, yo debo dar tratamiento a mi paciente de este estadio. Ojo, eso es lo que dice Iris, ¿sale? Entonces, aquí yo ya tengo que establecer cierto tratamiento y acá, en el rango de 15 a 17, bueno, hay quienes sí recomiendan o no recomiendan el cambio de dieta, pero pues realmente yo les puedo decir que depende de cada caso en particular. ¿Sale? Bueno, esta es la justificación de por qué se cambiaron los rangos, me lo voy a brincar. Entonces, de acuerdo a esto, la tabla dice que podemos tener algo que se llama estadio riesgo, ¿sí? Que el estadio riesgo, bueno, pues habla de todo lo que ya mencioné, que son los factores de riesgo, ¿ok? El estadio 1, que ya lo mencioné, ojo, no, en el estadio 1 no hay azotemia, no son azotémicos, pero tenemos SDMA entre 15 y 17. Y podemos tener demás alteraciones, ¿no? Como cambios ecográficos, proteinuria renal, o también se dice cuando tenemos un aumento de creatinina o de SDMA en muestras seriadas. Me voy a tomar un segundito para tomar agua. Perdón. Y aquí es importante entonces lo que les menciono del estadio 2. Dice SDMA, incremento moderado sin azotemia, cuando se mantiene entre 18 y 35, ¿vale? Y generalmente, digamos, el valor de creatinina para este estadio es ese que se menciona ahí, y generalmente pues aquí no hay signos en los pacientes, ¿sí? Es subclínico todavía. Ya acá en estos estadios avanzados, que son el 3 y el 4, pues tenemos signología evidente o muy complicada, ¿no? Con el estadio 4, y la azotemia pues va progresando, va avanzando, va aumentando ese valor, ¿sale? Aquí en el estadio 3, si se dan cuenta, dice SDMA con un incremento persistente por arriba de 35, ¿sí? Con creatinina de estadio 2. Eso puede confundir un poco, me voy a regresar a la otra tabla. Aquí lo que menciona o lo que se ha visto es otro tip que les voy a dar. No necesitan aprenderse estos valores, ustedes pueden tener acceso a las tablas por medio del iris. Y lo que hace referencia es que si yo, por ejemplo, tengo un valor de SDMA mayor, ¿sale? Que el valor de creatinina, yo tengo que estadificar a mi paciente con el valor más alto, ya sea en su caso SDMA o creatinina, ¿sí? Un ejemplo, tengo una creatinina de 80, ¿sale? 80. Y yo tengo un SDMA de 23. ¿Dónde lo pondrían? Si gustan escribir en el chat. Creatinina. Si tenemos una creatinina de 80 y un SDMA de 23, ¿de acuerdo a esta tabla?
Alguien escribió aquí creatinina. Creatinina 80, SDMA 23. ¿Va? Lo pondríamos en un estadio 2, exactamente, Cindy. Lo pondríamos en un estadio 2, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a que siempre nos vamos a guiar con el que dé un valor más elevado, ¿sí? A veces no nos cuadran los valores, no embonan, digamos, exactamente en ese cuadro de la tabla, no, y está uno dándole vueltas, no se compliquen. Estadifican de acuerdo al valor que les dé más elevado, ¿sí? Eso creo que es más fácil. Y eso pues habla de que están causando, más bien haciendo mayor nefroprotección en sus pacientes, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de lo que es la proteinuria. Para los que no lo saben o si lo saben, pues la proteinuria se clasifica de 3 maneras, ¿no? Puede ser prerrenal, renal o posrenal. La que nos atañe pues el día de hoy es la proteinuria de tipo renal, ¿sale? Posrenal es todo aquello que causa inflamación en el tracto urinario caudal, como urolitos, inflamación, por alguna, no sé, alteración en la próstata, alguna neoplasia, ¿va? Prerrenal, acá lo dice, puede ser por alguna tipo de hipoperfusión, pero la proteinuria de tipo renal es la que nosotros nos atañe, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco de ella. La proteinuria, bueno, estas son causas de proteinuria prerrenal y posrenal, ¿sale? Vamos a la renal. La renal se dice que se clasifica en 2, alguna que se llama fisiológica o funcional y la patológica, ¿sí? Dentro de esta se dice que cuando tenemos, por ejemplo, ejercicio extenuante, fiebre, podemos tener convulsiones, se dice de exposición al frío o calor extremo, ¿no? O estrés, podríamos tener una proteinuria o una excreción de proteínas de tipo transitoria, ¿sí? Por eso es que siempre tenemos que hacer evaluación en el tiempo de los pacientes de la proteinuria, ¿ok? Y la proteinuria patológica, bueno, quiere decir que hay una alteración en el glomérulo, ¿sí? En la membrana basal glomerular, donde se dañan estos diafragmas y permite el paso de moléculas grandes, ¿sale? O algún daño a lo mejor en el tubo por una, no sé, sobrecarga de estas proteínas, que ya son tantas que no se pueden reabsorber por el túbulo y las empieza a dejar pasar, y esa misma trabajo forzado del túbulo, pues lo daña y pueden llegar a morirse esos túbulos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar con la proteinuria es este tipo de daños, ¿sí? Bueno, aquí hablamos un poco de la proceso de fisiopatología, de cómo se da la proteinuria. Me parece que se le abrió el micrófono a alguien. La proteinuria, pues va causando un proceso inflamatorio, ¿sí? Va causando un proceso inflamatorio que va dañando lo que es el glomérulo, ¿sí? Se habla que hay proliferación del mesangio y al final de cuentas tenemos, alguien tiene su micro prendido, glomerulosclerosis. Y pues esto, si las glomérulos se esclerosan, pues tenemos pérdidas de las nefronas, ¿vale? Al tener esas pérdidas de las nefronas, pues, y no tenemos esos diafragmas bien, esas hendiduras bien, salen más proteínas, y eso también puede causar, a su vez, hipertensión, ¿ok? Como causas de proteinurias, hay tablas inmensas en los artículos sobre causas diferentes. Es importante que sepamos que muchas patologías, aquí pueden ver esta lista, muchas patologías nos pueden causar proteinuria, ¿sí? Podemos tener proteinuria por enfermedades infecciosas, por endocrinopatías, por neoplasias, por enfermedades autoinmunes. Entonces, siempre les digo en clase, entonces, ¿qué nos causa proteinuria? Pues todo, ¿no? Muchas cosas. Lo importante es que nosotros lleguemos a saber si esa proteinuria realmente viene del riñón o no, ¿ok? Nosotros estamos habituados a hacer urianálisis, ¿no? Hacemos un urianálisis y ahí nos marca
la cantidad de proteínas. Recordemos que el análisis de tira de orina es un análisis de tipo semi-cuantitativo, ¿ok? Y que la tira de orina solamente nos va a leer o nos va a encontrar albúmina. Hay muchas otras proteínas que no nos puede encontrar la tira. Aquí dice que la cantidad de albúmina en orina es la normal que se excreta es menor a 1 gramo por litro. Entonces, es importante que, ojo, no nos quedemos con la idea de que porque ya hice mi tira de orina y dice ahí que tiene proteinuria, ya, yo ya le voy a dar un fármaco, ¿no? Tengan mucho cuidado con esa parte. Aquí tenemos que la tira de orina solo va a medir más de 0.3 gramos sobre litros. Todo eso que queda aparte, abajo, perdón, no lo mide, ¿ok? Entonces, por eso es importante que hagamos nuestro análisis de forma correcta con la proteinuria. No detecta globulinas, ya lo mencioné, y que puede dar algunos falsos positivos o algunos negativos con respecto a la proteinuria, ¿ok? Entonces, no solo debo hacer yo proteinuria, lo ideal es que yo haga esta cuantificación de proteínas en orina, ¿no? Como tal, se van a cuantificar, ¿sale? ¿Para qué hacemos proteinuria? Si la tira ya no lo dice, nos dice poquito, nos dice trazas, nos dice cuánta proteína hay ahí. Se ha estandarizado esta ecuación, ¿sale? Esta ecuación lo que hace es que mide la cantidad de proteínas totales, ¿sí? Sobre la cantidad de creatinina que está excretando el riñón. Entonces, de acuerdo a eso, se han hecho muchos estudios a lo largo de los años en perros, en gatos, y se ha visto que la proteinuria es un indicador del pronóstico, ¿ok? Por ejemplo, se dice que cuando este valor es mayor a 1.0, hay más probabilidad de que el paciente tenga uremia y de que fallezca, ¿sí? Otro dato importante es que cuando tenemos un valor de 2 o mayor es un hecho de que hay una enfermedad glomerular, ¿ok? Y que cuando esta proteinuria es crónica en el tiempo, pues bueno, va a causar alteraciones en los glomérulos y en los túbulos que pues va a seguir afectando o dañando la nefrona si yo no protejo o si yo no doy un tratamiento, si lo dejo ahí y pues sigue progresando, ¿no? Ojo, un dato importante, un tip también, en estadios avanzados la disminución de la proteinuria no indica evolución. Eso indica que pues ya no hay nefronas, ya no salen porque ya no sirve nada, no funciona, pero no quiere decir que el paciente esté mejorando, ¿vale? Este artículo lo pueden encontrar fácilmente, es Open Access, y bueno, hay algo que es importante con la proteinuria. No a todos les voy a hacer proteinuria, ¿sí? Hago urianálisis y directamente proteinuria no sería lo ideal. Lo que dicen es, en este artículo, en este consenso, es que yo primero tengo que hacer un análisis del sedimento, ¿no? Generalmente los patólogos hasta a veces te llaman, oye, tiene infección de tracto urinario. ¿Te hago la proteinuria, sí o no? ¿Sale? Entonces, si yo tengo un sedimento anormal, que yo viera leucocitos, que yo vea eritrocitos, que yo vea bacterias, no está indicado hacer la proteinuria, ¿ok? Pero si nuestro sedimento está normal, no hay evidencia de infección de tracto urinario, yo puedo hacer la proteinuria, ¿ok? Acá puse 3 palabras que dice localización, persistencia y magnitud. Eso es muy importante. Lo primero es que estamos quitando las posibles causas prerrenales, ¿ok? Con la prerrenales y postrenales con la localización, ¿sale? Quitando esto que nos pueda causar ruido, lo del sedimento anormal. Persistencia, siempre se tiene que estar evaluando en el tiempo la proteinuria, ¿sale? Aquí, bueno, en el artículo viene muy detallado, pero a resumidas cuentas, les puse acá cada cuándo se recomienda reevaluar dependiendo el valor que tengamos. Y la magnitud, ¿ok? La proteinuria se dice que para perros el valor de referencia, ¿sí? Es 0.5 y en gatos es 0.4. Ayer me preguntaban, bueno,
pero ¿en qué unidades es? No da ninguna unidad, ¿vale? ¿Alguien se le abrió su micrófono? Gracias. Entonces, al hacer una ecuación, son las mismas unidades, tanto de proteínas entre la creatinina, se eliminan y solo nos queda el valor. Lo importante aquí es mencionar que los pacientes que son proteinúricos en perros es arriba de 0.5 y en gatos arriba de 0.4. Y generalmente hemos visto que los pacientes que están algo que se llaman borderline pueden presentar progresión, ¿sale? Si están entre los rangos grises que les llamamos, que es de 0.2 a 0.5 o 0.4 en gatos, generalmente con el tiempo tienden a progresar, ¿ok? ¿Esto cómo se hace? Bueno, el mismo Catalyze puede hacer este proceso de proteinuria y también los médicos, los patólogos que hacen químicas húmedas, pueden procesar estas muestras con estas técnicas, ¿ok? Con las técnicas adecuadas, ¿sí? Aquí en Puebla, pues no tenemos ningún problema. Yo creo que en Ciudad de México, Toluca y demás, pues no debe de haber mayor problema. Pero sí es importante que si yo detecto esto por arriba de 0.5, considere que a lo mejor debo de dar un tratamiento, ¿sí? Y bueno, pues este va a ser nuestro objetivo, ¿no? Verlos felices, tanto a ellos como a los propietarios, ¿sale? Aquí les puse esta tablita sobre el monitoreo, ¿sí? Eso es lo que recomiendan algunos autores. Sabemos que pues realmente depende de cada paciente. La idea de que si ustedes hacen un diagnóstico temprano que fuera en estadio 1 o 2, pues podrían hacer un monitoreo cada 6 meses o cada 3 meses, ¿va? Pero va a depender mucho de cada paciente, porque a lo mejor estaba proteinúrico y ustedes quieren evaluarlo en 2, 3 semanas a ver si ya con tratamiento mejoró esa proteinuria, ¿ok? En los pacientes pues en estadios avanzados generalmente pues no podemos hacer muchos monitoreos en el tiempo porque pues llegan a fallecer o a veces se decide la eutanasia, ¿ok? Entonces aquí les voy a presentar un caso clínico. Bueno, esta es una tabla de la sobrevida de los pacientes, ¿sale? Los pacientes que están con la línea totalmente recta, ¿sí? Que son estos, tienen una mayor proporción de sobrevida, obviamente, ¿no? Que los estadios avanzados. Entonces, me gustaría si pueden tomar un screenshot de esta tablita, ¿va? Porque vamos a hacer un ejercicio con un caso clínico. Ya vamos un poco atrasados con el tiempo, pero bueno, vamos a ver si nos da chance de hacer un caso clínico. ¿Ya tomaron la foto? ¿Listos? Entonces, tenemos a este chaparro, que es un paciente que vimos cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Es un perro de raza Lackland Terrier, un macho de 15 años con estas características: 8 kilos, condición corporal 4 de 5 u 8 de 8, 7 de 9 de condición corporal. Y él tenía estos diagnósticos como tal. La propietaria ya venía con mencionando estas situaciones, que el perro tenía urolitiasis, ya venía pues con un historial médico importante, que tenía poliuria polidipsia, dolor en lumbares, que tenía hipomotilidad digestiva y urinaria, y tenía opacidad del cristalino, ¿ok? Entonces, bueno, pues sí tenía urolitiasis, se hizo una técnica de retrohidropropulsión para retirar los urolitos y previamente, obviamente, se le hicieron estos laboratorios, ¿no? Entonces, están marcadas con negritas algunas alteraciones. Estamos viendo que la creatinina pues está normal, ¿va?
Se hizo el índice proteinuria, creatininuria con un valor de 1.2. Aquí, ¿qué opinan? Si les comenté que tenía urolitiasis, ¿se debió hacer, no se debió hacer? ¿Es correcto? ¿Qué piensan? Si me pueden escribir en el chat. Ups. El SDMA tuvo un valor de 16 microgramos sobre decilitro, ¿sí? Se hizo un panel completo y vean la densidad, tiene 1.014 de densidad urinaria, ¿ok? Se tomó un urocultivo y no hubo ningún tipo de desarrollo. Ok, bueno, sigo esperando sus respuestas. Se mandó este tratamiento a casa, se mandó un tratamiento antibiótico, omeprazol, cisaprida, citrato de potasio para la urolitis que tenía de oxalato. Se decidió mandar enalapril y se mandó dieta terapéutica para enfermo renal, ¿ok? Posteriormente, este chaparrito, este paciente vino a los 15 días para un monitoreo y se vieron estos resultados, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, si alguien puede escribir en el chat cómo lo clasificarían, cómo lo estadificarían de acuerdo a la tablita que les pedí que tomaran el screenshot del iris, ¿ok? De acuerdo a los valores de proteinuria, de SDMA y de creatinina, ¿vale? Y vean la densidad urinaria, 1.015. Nether fue 3 meses después a consulta, ¿no? Se hizo otra vez monitoreo de los estudios sangre y de orina, enfermo renal estadio 2, estadio 3, ¿ok? Y se hizo estos estudios y se observó que tenía un valor de creatinina de 53, un SDMA de 18 y un valor de proteinuria de 0.4, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, su estadificación queda como un paciente en estadio 2. ¿Se acuerdan que les mencioné que aunque no tengamos azotemia, ajá, exactamente, los estadificamos ya como un paciente en estadio 2. En este caso, el paciente tiene un valor de proteinuria de 0.4. Ojo, a lo mejor, si no estuviera tomando tratamiento, en vez de ser 0.4, pues ese valor fuera más elevado, ¿no? A lo mejor fuera un proteinúrico franco y no estuviera en esa línea gris, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estadificar, recuerden, con respecto a creatinina y SDMA, ¿va? Y luego tenemos que decir, digamos, nombre y apellidos. ¿Es proteinúrico, sí o no? Bueno, de acuerdo a esto es no proteinúrico o borderline o zona gris, ¿ok? Y pues su presión arterial está súper bien, ¿no? 128 de sistólica. Después, estos pacientes, vean, la ventaja de un enfermo renal es que ustedes les pueden dar seguimiento en años, literalmente en años, ¿no? Este paciente se le hizo un monitoreo a los 6 meses, ¿no? La propietaria pues era una persona muy comprometida, lo cuidaba muchísimo y aquí tenía un SDMA de 17, ¿no? 17, vean el índice de proteinuria, vean que la creatinina está en 56, ¿ok? Entonces, aquí, ojo, nosotros no podemos decir que, está mejorando y ya lo vamos a pasar a un estadio 1, señora. No, no, no. El paciente continúa en 23, perdón, en 23 y, no, creo que me avancé, perdón. En 17, tenían 17, perdón, discúlpeme, se me fue. Y acá, un año después, el paciente estaba en 23, ¿ok? Le piqué de más. Entonces, acá el SDMA solamente, vean, es la única alteración que tiene este chaparro Nether. No hay azotemia, pero sí estamos con densidad a lo mejor un poquito arriba de la isostenuria, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionó uno de los doctores. Acuérdense, 1.008, 1.012. Y un año después
tenía este valor. Él continuaba en un estadio 2. Un año tuvimos a este paciente con ese estadio porque se empezó con un manejo en una etapa temprana, ¿ok? Aquí también tengo otro caso, si me da tiempo, pues lo hacemos rápido. Esta paciente, pues es una chihuahua, ¿sí? Hembra de 8 años, con 4.5 kilogramos, una condición 2/5 o 4/9. Hace 2 meses han notado los propietarios que está perdiendo peso, tiene poliuria, polidipsia, opacidad del cristalino de forma bilateral, ¿ok? Entonces, esta paciente, pues se le hicieron sus pruebas de laboratorio y esto fue lo que se observó. ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? Tenía una glucosa de 32, ¿sí? SDMA bien normal, tenía glucosuria de 4 cruces, ¿sí? Proteinuria de... perdón, es que estoy abriendo el chat, de 0.09, diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Entonces, bueno, pues lo que se hizo con ella fue que se hospitalizó, ¿no? Se realizó su curva de glucosa, se instauraron sus dosis de insulina y se fue a su casa con manejo médico. Entonces, esta paciente se hizo un monitoreo 3 meses después y vean aquí que no les estoy mostrando nada de azotemia, ¿no? Al contrario, tiene la creatinina por debajo del valor de referencia, que generalmente, bueno, depende del laboratorio, va de 60 a 130. Y tenía un valor de proteinuria de, espérame, es que esta barra me estorba, aquí está, de 0.33, ¿ok? Una densidad urinaria de 1.055, ¿sale? Estadio 1 con diabetes, ok, perfecto, ¿no? Al principio era un estadio 1 con diabetes. Aquí tenemos un valor de 0.33, que es la zona, digamos, gris, ¿sale? Entonces, este es un paciente en un estadio 1, no, en un estadio riesgo, ¿sale? No hay alteraciones, digamos, aparentes de la función renal al momento, ¿ok? De acuerdo a algunos autores, es importante este valor, ¿no? De 0.33, pero no llega a sobrepasar el límite de referencia. Aquí está, meses después de su diagnóstico, ¿vale? Vean que el SDMA bien y vean el índice proteinuria y creatininuria ya llegando así a la rayita, ¿no? Posteriormente, a los 10 meses de esta chaparrita, se fijaron que primero pues teníamos densidades por arriba del punto crítico y en este momento pues empezó a tener densidades por debajo del punto crítico, ¿ok? Se hizo un monitoreo, un seguimiento y pues esto se observó. Vean el valor de proteinuria, tenía 0.98 y lo que se hizo es que se corroboró 15 días después, ¿no? Era una chihuahua, entonces se ponía nerviosa cuando la manipulábamos, pensamos que a lo mejor se estresó mucho, pero pues ya sabíamos que era diabética. Por protocolo, lo ideal es que ustedes estén midiendo en el tiempo si se mantiene la proteinuria. Se evaluó y tenía 0.9, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ya la estadificamos como un paciente en estadio 1. ¿Por qué es estadio 1? Porque no está aumentada ni la creatinina ni el SDMA. ¿Sí queda clara esa parte? Pero es proteinúrica, ¿sí? Ustedes están viendo una paciente que ha tenido una evolución de 10 meses con diabetes en el tiempo y que ya tiene cierto grado de proteinuria por la nefropatía diabética, ¿ok? Pues se comenzó con tratamiento, se comenzó con enalapril, ¿sí? Enalapril a 0.5 miligramos por kilogramo una vez al día. Y
lo importante pues siempre va a ser la detección temprana, ¿no? Esta paciente posteriormente se le siguieron haciendo algunos monitoreos en el tiempo, el valor comenzó a bajar. Ojo, ¿qué harían si, por ejemplo, tengo 0.9, ¿no? Tengo un diagnóstico súper temprano, ¿sabe qué, señora? Su paciente es estadio 1, es proteinúrico, vamos a manejar enalapril y le vamos a monitorear la proteinuria en el tiempo, ¿no? Y en un punto les da, a lo mejor una segunda, tercera evaluación, 0.6, y en una cuarta evaluación, 0.3. ¿Qué hacen? Le quitan el enalapril, le quitan el fármaco. A ver, quisiera leer sus respuestas, porque pues ya no es proteinúrica, ¿no? ¿Se lo quitan o qué hacemos? Entonces, lo que quiero que se queden con la idea es que ustedes tienen la capacidad y tienen todas las herramientas para poder diagnosticar a los pacientes de forma temprana, ¿ok? Todos, le quito el enalapril, no hay hipertensión. Ojo, el enalapril lo estamos usando para la proteinuria, ¿va? Reducir la dosis, no. Ni una ni otra. Mantenemos la dosis. ¿Por qué? Porque si yo reduzco la dosis o si quito el fármaco, es muy probable que esa proteinuria vuelva a incrementar. La proteinuria, acuérdense que a la larga causa hipertensión. Si yo le quito la medicación, le digo, no, pues va bien, le vamos a bajar la dosis poquito. No, porque eso puede dañar más las nefronas, ¿sale? Nosotros queremos proteger el riñón con este enalapril, con este fármaco. Hay muchos fármacos, del misartán, amlodipino y demás que podemos utilizar, pero ahorita pues no nos da tiempo, la verdad, de abordar tratamiento, hipertensión en una hora. Lo que quiero que se queden con la idea es que ustedes pueden hacer diagnóstico temprano, ¿sí? Pueden hacer diagnósticos muy temprano de los pacientes. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, quieren asesoría con respecto a este tipo de pacientes, manejarlos, con mucho gusto los podemos apoyar. Pues nuestro deber como médicos siempre es apoyarnos unos a los otros y transmitir conocimientos. Y pues bueno, si gustan podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. En verdad es un tema muy interesante. Y pues como usted lo dijo, esperemos que pronto hagamos un curso junto a usted, si usted nos lo permite, de este tema, y creo que nos serviría de mucho para a los médicos veterinarios, por ejemplo, los que ya estamos ejerciendo, fortalecer estos temas que son bueno, de la vida diaria del médico veterinario. Entonces, pasamos a las preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas, dudas, de la doctora Saraí, si está por debajo del rango de referencia. ¿Sí me escuchan? Sí, es que se cortó un poco, no entendí la última parte, perdón. Ok, voy a repetir la pregunta que leyó mi compañera, porque me parece que sí se trabó un poquito. Dice, doctora, perdone, pero no entendí bien en la explicación si está por debajo del rango de referencia. Ok, a lo que me refiero con lo del rango de referencia, de acuerdo a la tabla del iris, si no coinciden los valores de creatinina y de SDMA, que a lo mejor tienes un valor de SDMA más alto o de creatinina más alto, ¿sale? Hay que estadificar con el valor más alto, ¿sí? No nos confiemos del valor más bajo, siempre estadificamos a nuestros pacientes con el valor más alto, ¿ok? No sé si quedó más claro. Y por acá hay otra pregunta, permítame un momento. Dice, es de Jonathan. Si depende de la condición, ¿por qué no depende la creatinina en referencia al SDMA? Si depende de la condición, no entiendo la pregunta. Sí, el doctor Jonathan, no sé si le podemos permitir que abra su micrófono. No era pregunta,
Era en relación a una pregunta que usted había hecho. Ok. Sí, acá menciona también el doctor Jonathan, en los cardiópatas he visto daños renales. Sí, es común que veamos, ¿no?, alteraciones renales en los cardiópatas. Sí, es bastante común. Ok, hay otra pregunta que creo que ya la dijo. En caso de perros con ascitis, ¿cómo podremos manejar a un paciente con daño renal? En caso de perros con ascitis, te refieres al uso de diuréticos, supongo, ¿no? Mm, Así es. sí, supongo. Sí. Ujú. Ahí lo que tenemos que hacer, pues, doctor Jonathan, es nefroprotección, ¿ok? Sus terapia de líquidos, ¿sale? Porque podemos causar problemas si no tiene una buena terapia de líquidos y yo lo drené, sabemos que lo podemos descompensar, ¿no? Y la otra es que dependiendo si consideramos, a lo mejor, no sé, que esa citis fuera, es raro, casi no se ve, pero que fuera por una cuestión renal, que estuviera perdiendo proteínas, a lo mejor necesito administrar algún fármaco antiproteinúrico, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con los pacientes con ascitis por las diferentes causas. Con los diuréticos, generalmente, ojo, en los pacientes enfermos renales, se hacen disminución o procurar usar dosis bajas de algunos fármacos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Podría poner de nuevo la tabla de referencia? Sí, ahorita se las... Igual les puedo compartir de nuevo, ahorita la ponemos. Dice acá, en un paciente felino que llega con obstrucción uretral y al hacer urianálisis sale sedimento anormal, ¿considera usted que es necesario hacer el SDMA? Ojo, no. Si se dieron cuenta, eso es algo muy importante que menciona la doctora Abril. Nosotros hacemos SDMA para enfermedad renal crónica. Nunca no se hace SDMA para lesión renal aguda, ¿sale? Si ustedes tienen un paciente obstruido, probablemente tengan una azotemia postrenal o renal, pero no se hace SDMA en un paciente obstruido, descompensado, deshidratado, con lesión renal aguda, ¿sí? Acuérdense que es en crónicos que estén estables, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque podrían utilizar esa prueba de SDMA y bueno, salir alterada, pero probablemente con el manejo del paciente desobstruido, no mejore esa parte de la azotemia, ¿sale? Y ojo, también, por ejemplo, mencionar, aquí dice que si hay alteraciones en el urianálisis, tampoco vamos a hacer proteinuria. Son manejos diferentes para un paciente obstruido con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. ¿Ok? Pregunta al doctor, hasta el momento, ¿cuál sería la hipótesis de por cuál el SDMA se incrementa en pacientes con linfoma? Bueno, el SDMA es un desecho o un metabolito de síntesis de proteínas de todas las células del cuerpo, ¿sale? Entonces, probablemente al haber linfoma haya una alteración ahí en su síntesis y probablemente en la excreción del SDMA, ¿sale? Pero exactamente, digamos que muchas referencias, mucha información no las hay todavía. No sé si ubiquen al doctor, y yo creo que sí, Guillermo Couto. Él también observó esta situación en sus pacientes y me parece que está desarrollando información, ¿no? Esperemos tenerla muy pronto. ¿En qué casos usaría ipaquitine o azodil? Ok, el ipaquitine, ¿cuándo lo usaríamos? Pues cuando hay un incremento del fósforo. A veces lo utilizamos, depende del paciente, depende de la situación, porque hay que ver los rangos de fósforo, eso pues ya sería prácticamente otra charla de tratamiento, pero dependiendo del rango de fósforo, decidimos si empezamos a usar ipaquitine. Azodil, yo en lo particular es algo que también he entrado en algunas
debates con mis residentes, yo en lo particular no utilizo el azodil, ¿sí? Yo sé que es una diálisis entérica, no hay evidencia científica, ¿sí? Como tal de su función, yo no lo utilizo, ¿vale? Pero pues hay médicos que comentan anecdóticamente que lo han utilizado y que les funciona bien. ¿Ok? Ya la leí, perdón. La proteinuria y la creatinina se miden en la tira de orina. No. Una cosa es el urianálisis, que sabemos que tiene sus pasos y hacemos también tira de orina. La proteinuria y la creatininuria es una técnica que se mide, que se hace aparte, ¿sí? Bueno, los nombres son rojo de pirogalol y molibdato en medio ácido, pero ustedes pueden mandarlo o solicitar la prueba a su laboratorio de referencia. Ojo, lo que tienen que pedir es medición de proteínas y creatinina en orina, ¿vale? Así lo pueden solicitar. Pero es una técnica que se hace en equipos de química húmeda o semiautomáticos, perdón, me trabé, o el mismo IDEX lo puede realizar. Pues listo, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Con gusto estamos. Ok, hay otra pregunta de Saraí Diana. Doctora, cuando hay cistitis traumática, ¿cada cuánto se debe estar realizando pruebas renales? Cuando hay cistitis traumática, o sea, ¿se refiere a cuando hay ruptura de vejiga? Doctora Saraí. Sí, doctora. Ok. Cuando hay ruptura traumática, bueno, lo primero es que sería de primera tomar un análisis completo, no un panel completo en mis pacientes de primera intención, hacer lavado, reparar, ¿no? Y lo ideal es que estuviéramos por lo menos, yo consideraría que por lo menos 24, 48 horas monitoreando y posteriormente evaluamos al paciente, depende mucho cada caso, ¿no? Pero pudiera ser a los 15 días y luego al mes, pero depende, o sea, es muy, digamos, no es algo que yo pueda darles una receta de cocina, ¿no? A veces depende mucho del criterio médico y de la situación de cada paciente. Pero sí, de primera intención, sí estar haciendo evaluaciones continuas. Okay. No sé si alguien más tenga alguna duda que la quiera escribir o abrir su micrófono. Bueno. Agradeciéndole, doctora. Y de Jonathan Eugenio. Si el paciente presenta vejiga pletórica por tiempos prolongados, ¿es recomendable primero hacer una punción sin manejar el dolor primero? Ok, habría que determinar, doctor Jonathan, tal vez nos estamos yendo a otros temas, pero habría que determinar por qué tiene vejigas pletóricas por tiempos prolongados, ¿no? A lo mejor, no sé, tiene alguna alteración de la micción, del funcionamiento, ¿sale? Pero depende para qué quieras hacer la cisto, ¿no? Si es para urianálisis, si es para descompresión, si es manejo de urgencia o prefieres manejar el dolor, si está como un poco, digamos, vaga la pregunta, ¿no? Si quieres especificarme un poco más y con gusto. Bueno, igual por cuestiones de tiempo, pues vamos a dar por finalizada la conferencia del día de hoy. Doctora, desde un inicio tuvo usted comentarios muy bonitos, yo no tenía el gusto de conocerla y pues ahora veo también porque es que hablan también de usted. Muchísimas gracias por haber aceptado la colaboración del día de hoy. Igual como mencionó mi compañera Zuli, pues sí nos gustaría mucho poder seguir trabajando con usted, que colaboremos juntos. Esto da para mucho y creo que es un tema que pues a todos nos llama la atención y que es bien importante estar estudiando.
Entonces, les hemos entregado su constancia en agradecimiento en el nombre de CIR, de todo el equipo, del doctor Juan Ramón que anda por ahí, mi compañera Zuli también que se le está complicando un poquito por cuestiones de la señal de internet. Entonces, muchísimas gracias, igual a todos los que estuvieron participando en la conferencia, contestando con la doctora. Muchísimas gracias. Igual van a recibir ustedes su constancia en un plazo de 7 días hábiles para que no se desesperen, por favor. Y recuerden que si realizaron el pago de su constancia, también les vamos a compartir la grabación durante 15 días por si se les pasó por ahí algún dato o cualquier cosa, que sepan que pueden ingresar en cualquier horario y que pueden repasar lo que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas noches a todos.